wow, muchas cosas están pasando, es muy difícil de describirlo. Qué experiencia poder vivir esto, está hermoso. Comienza un día más por Irak. Estamos en este momento en la región de Nasiriyah y wow, me está interesando mucho esta aventura. Lo dije la vez pasada y lo repito, qué cálida es la gente, ¿verdad? Muy cálida. Les comenté en el video pasado que en todos lados te paran, ¿no? Que hay checkpoints en todos lados, te piden tu pasaporte. Las primeras veces, la verdad, lo sientes un poco intimidante, ¿sí? Dices como, wow, ¿qué está pasando? Ya después te das cuenta que incluso son amigables, te dejan tomarte fotos con ellos, los policías. Son buena onda, hasta bromean contigo, escuchan que soy de México y luego lo dicen, oh, Narcos, TV show, está cool. Y es chistoso que es como el acercamiento que tenemos culturalmente, la serie de Narcos y el fútbol. Es lo que tenemos, es lo que saben de nosotros. Y sí, agradable, les digo, te dejan que te tomes fotos y toda la cosa. Bueno, quería empezar este video justo aquí junto a la bandera, que recalco, ahorita está al revés, el viento no está a nuestro favor, porque se me hace muy interesante platicar del origen de lo que dice en medio. Podemos ver que la bandera tiene los colores negro, blanco, rojo, tal como la bandera de Egipto, tal como la bandera de Siria. Los colores son el blanco por la paz, el rojo por la sangre derramada, ¿no? Como en muchos países lo vemos, y el negro es como por la esperanza. Ahora, la bandera de Irak solía tener 3 estrellas, pero fue en tiempos de Saddam Hussein que se cambió, pues como estaban en mucho conflicto, él dijo, necesitamos una bendición para el país, para la nación, así que escribió en medio Allahu Akbar, que es la frase por excelencia del Islam, significa como Dios es maravilloso, Dios es grandioso, Dios es grande. Alá es la manera como se dice Dios. Entonces sí, qué loco, tiene tan solo unas décadas que la bandera de Irak es así, con el texto Allahu Akbar en medio. Pues bueno, hoy vamos a visitar unos cuantos sitios históricos, vamos a seguirnos asombrando. Justo ahorita venimos a un sitio que se llama Ur, así como tal, Ur, que es como un sitio con muchísima historia. Eso es bien loco, aquí en Irak hay sitios muy antiguos, así de las primeras civilizaciones han sido aquí. Aquí tienen la primera escuela, así de que la primera manera de escribir como tal un sistema de alfabeto, si pudiéramos llamarlo así, fue aquí. Muy fascinante eso de que la primera escuela es aquí. Wow, es muy loco. Tal vez la estemos visitando, tal vez en un futuro. Bueno, nada más cargar y ala. Miren, les digo, son buena onda, te tomas fotos y todo. Oigan, está súper interesante todo este sitio, la ciudad antigua de Ur. A ver, es básicamente todo esto de acá y se extiende hasta aquí. Y calen, aquí es muy interesante porque esta era una ciudad de los sumerios, que a los sumerios se les atribuye haber inventado algunas de las cosas que más han desarrollado al humano, ¿no? Por así decirlo. Y es muy increíble pensarlo. A ver, deben existir muchas versiones de esto que les voy a contar, pero como me lo estoy platicando aquí, dicen que estos bros incluso inventaron la rueda, ¿ok? La rueda, el arco, la agricultura y la cerveza. Podemos ver un poco de el método de escritura, el más antiguo. Vean aquí, es ese de ahí. Básicamente con un clavo, con algo afilado, escribían sobre la arcilla, ¿no? Sobre los ladrillos. Una vez que quedaba trazado ya lo ponían a secar y listo, así quedaba. Qué loco, ¿no? Y ahorita nosotros todos holgazanes con nuestro teclado ahí en el teléfono. Me gustas mucho, Jennifer, escribiendo. Para esos carnales, imagínense escribir una carta de amor. O sea, era... lo ponías acá con el clavito cuidándote, ¿no? Lo ponías a secar un día entero. Luego ya podías mandarlo con un camello mensajero o lo que fuera. Eso es romanticismo real. Este de aquí es el Zigurat de Ur. Espero estarlo diciendo correctamente, ¿ok? Zigurat. Si no, discúlpenme de verdad en anticipación. Que está bien interesante. Este era un templo, para simplificarlo, ¿ok? Diciéndolo en pocas palabras, un templo para el dios de la luna. Y de hecho incluso se dice que arriba sucedían sacrificios para el dios de la luna. Estamos subiendo, claro que sí. Me dicen que muchas de estas partes que estamos viendo están dañadas, pues durante la invasión de Estados Unidos en este
este territorio, tenían una base militar como por allá. Entonces que varias de estas desafortunadamente se dañaron. Y es bien triste de verdad cómo te platica la gente de aquí sobre los tiempos de la invasión de Estados Unidos. Y cómo de verdad es muy interesante analizar cómo es que las noticias cambian de acuerdo del sitio geográfico donde estamos. Muchas de las noticias que yo llegué a escuchar, ¿no? Estando del lado de América, son muy diferentes a como te las cuentan aquí. Por ejemplo, el hecho de llamarlo invasión de Estados Unidos, siento que nunca se llamaría así en las noticias de allá, ¿no? Y aquí te lo cuentan así, usan la palabra la invasión de Estados Unidos, la invasión de los americanos, y mucho resentimiento, y es triste escuchar cómo las personas lo cuentan. Y bueno, regresando a la historia, otro dato bien curioso es que se dice, se dice que aquí incluso nació Abraham, como el profeta de los profetas, se dice que nació en esta civilización. Esa es una versión que lo cuenta, otra nos dice que simplemente tenía una casa aquí como por allá. Pero ¿qué tal? Entonces podríamos decir que este es un sitio donde las tres religiones monoteístas pueden encontrar un significado, ¿no? Tanto para judíos como para el islam, como para el cristianismo se puede encontrar algo especial en este sitio, y por eso es que este tipo de lugares tienen tanta magia, porque nos hablan de cierta unión y de últimamente lo iguales que todos somos. Muy interesante lugar, sí, sin duda digno de ser visitado, muy lindo. Se respira la historia. Prosigamos. Miren, aquí mis carnales echando la shisha. Sí, les digo que fuman mucho. A ver, de hecho en todos los países que tengan cultura árabe, llamémosle, fuman la shisha, les encanta, o el narguile, como sea que le llamen. Aquí les gusta más de saborcito, que si de manzanita, de menta, de hierbabuena. En países, por ejemplo en Egipto, ahí sí les gusta el sabor natural del tabaco. Pero sí, aquí mis carnales sí me han dicho que prefieren de saborcito. Oigan, y algo muy curioso está pasando, miren, pasamos aquí a la gasolinera porque pues ya se nos está acabando la gasolina. No hemos encontrado gasolina desde ayer. Hay, no sé, alguna situación política, lo cual es, la verdad, raro, es curioso, porque Irak es el país que tiene más petróleo en el mundo. Es como Venezuela e Irak deben ser como los países que más petróleo tienen, y curiosamente en ambos países pasa algo similar, que a pesar de que hay petróleo, como que no hay gasolina. Y también nos habla mucho del contexto de pues toda la invasión de Estados Unidos. Sí, algo muy loco, ¿no? Como de verdad la riqueza en un recurso puede enloquecer al mundo, al planeta. Es una reflexión perturbadora ahí. Encontramos gasolina. Sí. Todo bien, ya nos estábamos preocupando de que nos quedaban pocos kilómetros en el coche, pero todo bien. Se va a hacer algo de fila, así que quiero aprovechar para enseñarles los taxis aquí. ¡Wow! Esto está fascinante, chéquense. Vean, los taxis aquí son color amarillo, ¿ok? Tal como este coche. Pero vean, lo que me parece súper loco es que casi todos los taxis son Chargers, los Dodge Chargers. Vean esto, son carrazos y los usan de taxi. La verdad me llama mucho la atención cómo un coche tan caro resulta costeable para convertirse en taxi, porque vean, taxi, otro por allá, taxi, otro por allá. O sea, todos estos son taxis y son Dodge Chargers. Es algo muy interesante. También el que se usa mucho de taxi es este, el Chrysler 300C, que aquí en Irak está bien curioso. A este coche le llaman el Obama Car, el coche de Obama, porque es el que Obama usaba como para moverse, o al menos la percepción que ellos tienen de esto. Entonces sí, o es un Obama o es el Charger, pero están en todos lados. Vean, acá hay más, para que vean que no estoy exagerando. Miren, taxi Charger, otro acá. Sí, el tal vez 80% de los taxis que se ven aquí son Chargers. Miren, acá hay otro. No sé, me parece súper curioso, súper interesante cómo les resulta costeable usar un coche. Miren, otro. Bueno, ese es el Obama Car, el 300C. ¿Cómo les resulta costeable usar un coche tan costoso como taxi? No lo sé. Curiosísimo. Vaya dato no perturbador, vaya dato muy curioso, muy interesante de Irak. Llegamos ahora a la ciudad de Najaf, todavía en el sur de Irak, de este país. Venimos aquí porque aquí está el santuario de Ali, que es un sitio muy representativo para la cultura islámica. Nos encontramos con un pequeño problema, la verdad. Hey. He's asking, are you Iraqi? Vean. No. Vean, aquí mi carnalín, eso está bien curioso. En esa carreta transportan personas. Y este es gratis. Entonces vean.
Ah, súbete, súbete. Entonces vean, aquí el buen Safe está haciendo la demostración. Se suben las personas y te llevan. Es muy fácil. La verdad está, miren, sumamente útil, sumamente útil. Entonces eso está bueno para personas que tal vez son de edad... Para personas que son de edad avanzada, ¿no? Personas que tienen dificultad para caminar o niños, lo que sea. Ahí se suben y los llevan de un lado a otro. Te cobran como tu equivalente a $2, algo así. Te llevan. Ñénguele. Pero bueno, les decía, nos encontramos con un problema muy ignorante de mi parte. Traje pantalones rotos. No sabía que íbamos a visitar algún lugar sagrado hoy, que íbamos a entrar con alguna mezquita o algo similar. Entonces traje mi pantalón roto. No se puede, no se puede enseñar rodilla. Así que bueno, vamos a comprar una galabella para que me cubra. Vean eso, vean esta belleza. Y vean aquí mi carnal, vean su cabello. Ese peinado está muy de moda en Irak. Así muy de moda. Se planchan, se lo ponen para arriba. Hemos visto unos muy impresionantes, ¿eh? Yo creo que cuando lleguemos a la capital, en Bagdad, vamos a ver más. It's cool. Y de hecho, entre los países árabes, los iraquíes son famosos por eso, por ese estilo de cabello. Es algo muy cool, la verdad, fascinante. Ah, bueno, vamos a probarnos la galabella. Aquí le dicen dishdasha a la galabella. Miren qué jefe me voy a ver. Ahí están, vean. Problema resuelto. No se ve ni rodilla, no se ve nada. Ahí está, con la galabella. A ver, 15,000 dinares, como $10. Más o menos $10. Este es de 25. Ya tengo mis billetes. ¿Qué óvole? Habibi. Feliz, Habibi. Shukran, salam alaikum. Ahí está, ya estamos estrenando galabella. Ahora sí, vámonos a conocer el santuario, que es algo muy bello. Wow, hoy es un día en el que está lleno, muchísima gente aquí. A ver, estamos viniendo a visitar en un viernes, que el viernes es el día en el cual los musulmanes van a rezar a la mezquita. Bueno, a ver, se puede ir cualquier día, pero el viernes es como el día fuerte. Algo así como el domingo para las iglesias. Y sí, vean eso, vean cuánta gente de verdad. Es algo muy impresionante, incluso bello, lo llamaría muy bello. Pues creo que no me van a dejar entrar con mi cámara como tal, así que tendré que dejarla por aquí. Vamos. Wow, masivo esto, estoy muy sorprendido. Vean, eso está súper interesante. Las personas traen a los recién fallecidos para que sean bendecidos aquí. Le dan unas cuantas vueltas. Y de hecho aquí está el cementerio, un cementerio enorme, el más grande del mundo. Entonces los traen aquí, se bendicen y luego ya pueden ser enterrados. Vean, ahí hay otro. Este lugar es representativo, es fuerte para la cultura islámica. ¡Wow! Esto es muy sorprendente, muy enorme. Vean esto, muy enorme. Vimos que personas tocaban la puerta, también vemos a personas de repente que entran con la mano así para arriba. Esto es como para decir que vienen a visitar a Ali. Porque, bueno, Ali, que es el primo de Mohammed, el máximo profeta del Islam, está enterrado aquí. Entonces este es el santuario para él. Y de hecho Ali es especialmente representativo para los musulmanes de la cultura shia. Están los shia, están los sunni. Ali es muy representativo para los shia. Y justo aquí adentro es donde está enterrado. Podemos escuchar a mucha gente rezando. Dios bendice a Ali. Muy hermoso esto, sumamente bello. Experiencia poder vivir esto, está hermoso. Necesito con todo respeto, que lo sepan, con todo respeto. Lo que están diciendo también es recemos por el profeta Mohammed y por los seguidores del profeta Mohammed. Es difícil capturar lo que está pasando, es mucho al mismo tiempo. Las personas intentan tocar la tumba de Ali porque quieren sentirse cerca, quieren dar su bendición. Es algo muy hermoso, Wow, muchas cosas están pasando, es muy difícil de describirlo. Ahí lo que vimos fue a muchísimas personas intentando tocar la tumba de Ali para poder sentirlo cerca. Aquí atrás esta es la parte de la mezquita, entonces hoy al ser ya viernes, miles, decenas de miles de personas vienen a rezar, a mostrar su devoción. Vaya, el sitio en sí es muy hermoso. A ver, es hermoso visualmente, claro que sí, pero sin duda lo más bello es ver a todas las personas tan devotas que esto les significa muchísimo. Es conmovedor, de verdad es muy hermoso. Qué experiencia estamos viviendo. Vean, acá esto está hermoso. Esto se llama turba. Turba significa arena en árabe. Estos son, llamémoslos discos de barro, porque el humano está hecho de barro. Entonces lo que se hace es que se pone en el piso, ¿ok? Y se le reza. Entonces vean cómo las personas bajan, ¿ok?
Entonces, cada que bajas con tus rezos, la idea es que lo toques con tu frente. Entonces, bajas, lo tocas. Por eso es que es común ver a personas en estas regiones del mundo que tienen la frente negra o bien grisácea porque han rezado tanto que esto se les va quedando. Esto es más de la vertiente shia del Islam que de la sunni. Y bueno, en este lugar las personas no únicamente vienen a rezar, no únicamente vienen para sentirse cerca de Ali con su tumba, sino que también este sitio es bien conocido porque aquí siempre hay electricidad. A la hora que vengas siempre va a haber luz, siempre va a haber aire acondicionado. En Irak es un problema que de repente en las casas, escuelas, etcétera, se va la luz, no hay electricidad. Entonces las personas saben que aquí pueden venir cuando sea para tener algo de aire acondicionado, para estar frescos, incluso para venir a estudiar. Se ven alguno que otro joven que vienen aquí a estudiar, a leer, a pasar el rato simplemente. ¿Por qué? Porque también es bien conocido ese lugar. Por eso, wow, es muy mágico estar aquí. Me siento muy afortunado de poder estar viviendo esto y de verdad recalco para las personas musulmanes pertenecientes a la cultura islámica que me estén viendo que esto lo hago de verdad con todo respeto y aprecio muchísimo esta experiencia. Es bello, es sumamente conmovedor. Wow, qué fuerte experiencia fue allá adentro. Bello, muy bello. Y bueno, ya salimos a despejarnos de vuelta a la ciudad. Y obviamente, como todo iraquí súper cálido, nos están invitando por un poco de té. Pero no te lo invitan, o sea, no es como que te dicen ven y te lo cobran. No, te lo invitan. Así son los iraquíes, son bien buena onda. Shukran. Y bueno, qué bella manera de concluir este día con un té muy rico, muy sabroso. Un día más bellísimo por Irak. Wow, qué fascinante está esta aventura. Qué increíble toda la cultura de Irak. Qué bellísima toda la gente. La estoy pasando brutal. De verdad, excelente la estoy pasando por Irak. Sumamente feliz de estar haciendo esta travesía. Y gracias a todos ustedes por estarla compartiendo conmigo. Un placer, un completo deleite. Aquí culminamos este video. Manténganse al pendiente para el resto de la aventura por este bellísimo, fascinante territorio. Nos vemos en unos días o yo creo que mañana mismo con un video nuevo de esta travesía. Adiós, habibi, salam alaikum. Chao.